Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación. Espera, ¿has notado eso? Acabamos de usar una forma diferente del lenguaje para saludar a nuestra audiencia. La X es un ejemplo del lenguaje inclusivo en el español. Es parte de un movimiento social de los últimos años en el español y algunas otras lenguas para quitar el género del lenguaje. Como ya se sabe, el español es una lengua con género inherente. Cada sustantivo, adjetivo y pronombre tiene que ser masculino o femenino. Para hablar de un grupo de hombres, se usa la forma plural masculina. Para un grupo de mujeres, la plural femenina. Pero para un grupo de hombres y mujeres, o para una persona cuyo género no es definido, la condición base en la forma masculina. Pero en recientes años se ha formulado la pregunta, ¿por qué los hombres son la condición base? ¿Y por qué existen solamente dos formas, aunque ya sabemos que existen más de dos géneros? El lenguaje inclusivo, de una forma u otra, ha sido usado durante muchos años. Se popularizó en los primeros años del Internet con el uso de la arroba, una combinación de las letras O y A para hablar de un grupo de hombres y mujeres o de género no definido. Esto fue común durante unos años, pero fue más difícil usarlo porque la arroba es un símbolo, no una letra, y no se veía muy bien en el lenguaje escrito. Luego, se empezaron a incorporar otras formas de lenguaje inclusivo, la X y la E. Para mucha gente, estas formas son mejores que la arroba. Mientras la arroba incluye los hombres y las mujeres, estas nuevas formas son no binarias, es decir, dan una tercera opción que no lleva ninguna connotación de género. Estas letras se sitúan al final de una palabra, en el sitio donde típicamente se escribe una O o una A. La X reemplaza la terminación fácilmente, pero la E a veces hace necesario un cambio de escritura para mantener la pronunciación. Por ejemplo, en la palabra amigo, si se convierte en amigue, hay que añadir una U para facilitar la pronunciación. El uso de algunas letras para distinguir el lenguaje inclusivo tiene mucho que ver con la geografía. El concepto de usar la X o la arroba viene de movimientos de los Estados Unidos, no de Latinoamérica. Por eso, muchos hispanohablantes de Latinoamérica han decidido cambiar el uso del lenguaje inclusivo para estar de acuerdo con las reglas del lenguaje de español. El movimiento de usar la E como terminación de palabras inclusivas viene de los adolescentes de Argentina. Muchas personas promueven este movimiento, tales como feministas, miembros y aliados de la comunidad LGBT, y personas que no apoyan el mantenimiento del lenguaje patriarcal. Sin embargo, con un tema tan importante y multifacético, es importante recordar que no hay acuerdo completo. Por ejemplo, en un estudio reciente que fue resumido en el sitio Diario de Cultura, dijo que solo el 8% de la población utiliza el lenguaje inclusivo con frecuencia. Con esto, se puede ver que el lenguaje inclusivo es un desarrollo lingüístico muy reciente y que puede seguir evolucionando en el futuro. De cualquier manera, es seguro que merece más discusión. En el presente, hay muchas personas a través de regiones, generaciones y aún los géneros que han formado opiniones diferentes sobre el lenguaje neutral. Estas opiniones frecuentemente no están de acuerdo y con esto es esencial examinar cada perspectiva en profundidad. Esto es importante porque es un asunto que puede afectar a muchas de las personas hispanohablantes del mundo y también tiene un ámbito global. Recientemente, según Adriana Cataño, la RAE ha dicho que no es necesario tener la X o la E y que se puede usar el masculino como un pronombre más general. La RAE es la Real Academia Española, que toma decisiones importantes acerca de la lengua española y crea un diccionario oficial del castellano. Con esto, está más claro que una organización con mucho poder sobre la lengua no quiere cambiar las reglas del pasado, y esto puede estar en contra del progreso de la lengua neutral. Ahora, queremos presentarles a Vero, una alumna de posgrado de Princeton, y es una persona que usa el pronombre ella. Ella habla aquí acerca del papel del lenguaje en la inclusión. O sea, el lenguaje inclusivo suele describir a gente que no tenía acceso a esas instituciones, ¿no? Entonces, puede ser como un acto, ¿no? de reparación, ¿sí? Si hay en esos contextos como una muestra de inclusión, ¿sí? La opinión de la gente sobre el lenguaje inclusivo tiene que ver mucho con la edad.
Karina Calperen, doctora en lenguas y literatura romances, dice: la nueva generación tiene una realidad diferente a la de los mayores. Los jóvenes ven un mundo diferente, más igualitario. Por eso, el lenguaje inclusivo no es un intento de hacer menos machista a la lengua, sino de ponerla a la par de una realidad. Pero muchas personas mayores no ven la misma realidad que ven los jóvenes. Por eso, hablamos con Ray de Salum, una persona mayor que nos puede ofrecer una idea de cómo se sienten los mayores sobre el lenguaje inclusivo. ¿Has oído alguna vez del lenguaje inclusivo? ¿Qué crees que es? Inclusivo, no, nunca he oído ese lenguaje. ¿Qué crees que será? No tengo la menor idea. Mira, nosotros. Quizás estás pensando qué cambios ortográficos y de pronunciación son demasiados y poco realistas para que la gente los adopte. Pero hay otra forma del lenguaje inclusivo que usa la ortografía ya existente del castellano, el plural femenino inclusivo. Como ya hemos dicho, se usa el plural masculino genérico para dirigirse a un grupo mixto de ambos sexos y para dirigirse o referirse a una persona cuyo género no se sabe. Pero hay mucha gente que cree que el uso del masculino genérico en realidad refuerza y perpetúa la discriminación del género y del machismo social. Por ejemplo, la profesora María Márquez de la Universidad de Sevilla dice: el abuso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. Por eso, hay gente feminista que usa el femenino genérico para referirse a grupos mixtos y personas desconocidas. Pero la idea feminista de usar el femenino genérico no se equipara al uso diario actual. Por eso hablamos con un estudiante de Princeton, Enrique Zúñiga González, que realmente usa este tipo de habla en su vida diaria. Usualmente cuando me refiero a un grupo mayoritariamente de mujeres, siento que tiene más sentido ocupar un lenguaje que sea más como femenino. Porque obviamente siento que no se siente incluida si uno ocupa el masculino genérico. Sin embargo, la posición oficial de la Real Academia Española es que el femenino genérico es incorrecto. Incluso dice que los desdoblamientos, referirse a ambos sexos para dirigirse a un grupo, son artificiosos y innecesarios. Pero hay esperanza para los usuarios del lenguaje inclusivo. La organización Fundeo RAE dice que si en el curso del tiempo el uso del español cambia en favor del lenguaje inclusivo, entonces se convertirá en la forma correcta de hablar. Hay ciertos problemas con el universal femenino, incluso en la perspectiva de los usuarios del lenguaje neutral. Creo que prefiero la E por sobre la X o por sobre el femenino, porque siento que de alguna forma es más inclusivo, más progresivo. Y obviamente en un grupo grande de personas va a haber gente que no se identifica necesariamente con el género femenino y que probablemente no quiere ser identificada con ese género. Yo no uso tanto el universal femenino porque pues a mí me excluye, ¿no? Porque soy una persona no binaria. Yo entiendo el gesto y me parece como un gesto importante, ¿no? Lo que pasa es que creo que el lenguaje de género inclusivo lo que quiere mostrar es la dificultad con esa binaria, ¿no? Que se vuelve muy presente en el español. El uso del lenguaje inclusivo en el mundo, sin duda, protege las identidades de las personas que no conforman a un género binario. Lo que empezó como un movimiento feminista se ha convertido en algo más grande, la decisión de desmantelar el lenguaje patriarcal. Algunos no ven esta lucha como una que vale la pena. Así que yo no creo que sea necesario complicarnos más la vida. Pero no, yo no creo que eso sea necesario. Tenemos muchas cosas en la vida que arreglar, que tienen para mí más sentido que cambiar el idioma. Pero otra gente reconoce la cuestión del lenguaje inclusivo como una de las más importantes para la justicia social y cree que esta lucha merecerá la pena. Referirme a mí usando como adjetivos femeninos y masculinos dentro de la misma oración, ¿no? Para provocar un poco de esa tensión. Pero son esos mini gestos que me parecen
importantes como para resaltar y explorar un poco más, ¿sí? Que ya existen esos huecos dentro del lenguaje y es nomás como encontrar estas vías y ampliarlas. Gracias a todos.